Bendiciones para ti y para toda tu familia, esperando que la gracia y el poder del Espíritu Santo sea llenándonos de su bendición. Hoy pedimos al Espíritu de Dios que nos dé revelación para esta primera clase del discipulado caminando en el nuevo pacto. Es muy importante que usted y yo entendamos este discipulado porque tiene que ver con la vida del Espíritu. Y cuando hablamos de la vida del Espíritu es que operemos desde lo realizado por nuestro Señor Jesucristo, y para ello tenemos que usar la mente de Cristo, la voluntad de Cristo y las emociones de Cristo. Este tema que vamos a tratar acerca de la Trinidad de Dios ha confundido a millones de personas porque tratan de interpretarlo con la mente humana, con la mente carnal, con la mente limitada. Pero este tema hay que llevarlo a una dimensión mayor y es usar la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo que me ayuda a comprender el misterio de Dios. Diga conmigo, la mente de Cristo. Qué importante cuando nosotros podemos repetir esto, lo podemos como creer, asimilar y lo podemos interiorizar de una manera especial. ¿Por qué? Porque son temas que no se pueden interpretar desde una perspectiva humana, física, sino desde una perspectiva espiritual. Y para la mente carnal le parecen, hay cosas que son como una locura, así lo dice la Biblia. Esta primera charla tiene que ver con la Trinidad de Dios, y luego para interpretar un poco acerca de la Trinidad de Dios vamos a mirar algo de aspectos de su naturaleza. ¿Por qué? Porque conocer a Dios, yo creo que se nos va toda la eternidad y no lo conocemos en plenitud. Pero Dios sí nos ha dado algunos aspectos de su naturaleza para que nos identifiquemos con ellos, y al identificarnos con esos aspectos de su naturaleza, que son aspectos de su naturaleza que están relacionadas con cosas físicas, entonces nos queda fácil podernos conectar de una manera especial. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, y no se alabe el valiente en su valentía. Si alguno ha de alabarse, alábese en esto, en entenderme y en conocerme. La única razón para alguien alabarse es que entienda y conozca al Dios poderoso. Cuando usted y yo conocemos a ese eterno Dios, conocemos al poderoso Dios de Israel, Dios le dice: usted se puede alabar porque me conoce y me entiende. Jesús en Juan capítulo 17, el versículo 3 dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El tener un panorama de conocimiento hacia Dios, eso nos hace disfrutar de la vida eterna. En primera instancia, esta primera clase la vamos a mirar algunos textos que nos mencionan acerca de la Trinidad de Dios. En primera de Juan capítulo 5, el versículo 6 al 9, dice: porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, la Trinidad de Dios nos marca aquí que hay una función especial del Padre, hay una función especial del Verbo y hay una función especial del Espíritu Santo, pero que son uno. Sin la función del Padre no funciona el Verbo ni el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no funciona el Verbo ni el Padre. O sea que para que pueda funcionar tiene que estar las tres fuerzas allí. El ejemplo que se coloca es como un huevo. Un huevo tiene tres partes. Tiene lo que es la yema, tiene la clara y la cáscara, pero para que sea un huevo, los tres aspectos deben estar en unidad. Esto es lo que humanamente de pronto uno le puede dar como una explicación, porque esto hay que entenderlo, como lo dije antes, con la mente del Espíritu. Estos textos que vamos a mirar aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que dijo Dios: hagamos al hombre. Entonces allí no estaba hablando ni con los ángeles, no estaba hablando con otras criaturas, sino que estaba hablando con la deidad, estaba hablando entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es una reunión de alto nivel en lo eterno,
nosotros no existíamos, nosotros no estábamos acá, y el Padre se propuso a sí mismo y genera el proyecto de traer al ser humano, a usted y a mí, a esta tierra, empezando con una primera pareja, Adán y Eva. Y dice que aquí nos da a entender que estaba hablando el Padre. Jesucristo es la palabra por el cual se crean las cosas, y el que materializa es el Espíritu Santo. Porque según lo que la Biblia da a entender es que el Padre Celestial es el dador de los diseños. Diga conmigo, diseños. Jesucristo es el que ejecuta, o sea, el creador de las cosas. Y el Espíritu Santo es el que materializa, el que trae a la existencia, especialmente para pasar de lo espiritual a lo físico. El Espíritu Santo es el que hace este proyecto. Si vamos a mirar el proyecto de la tierra, digámoslo de esta manera, cómo fue ejecutada la tierra. El diseño lo dio el Padre Celestial, se crea en Jesucristo la tierra, y el Espíritu Santo coloca los materiales para materializarla, para traerlo a la existencia. Esto es lo que la Biblia nos da a entender, y hay muchas pruebas de que esto sea de esta manera, porque la Biblia marca muy claro la obra del Padre, marca muy claro la obra de Jesucristo, y marca muy claro la obra del Espíritu Santo de Dios. Hay otro pasaje en Mateo capítulo 3, el versículo 13 al 17, cuando Jesús estaba siendo bautizado aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que el Padre da una voz desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que vino el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y se asentó sobre Jesús, que estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Allí miramos las tres deidades, digámoslo de esta manera, operando en unidad en un proyecto. Cuando Jesús resucita de haber muerto de la cruz del Calvario, después de haber muerto, sepultado y resucita, viene y le da mandamientos a sus discípulos y les dice: y por todo el mundo a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y así nos podríamos pasar buscando en las Escrituras, cuando la Biblia habla del Padre, cuando habla del Hijo, cuando habla del Espíritu Santo. Una vez le preguntaron a Jesús sus discípulos: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo que andas conmigo y no me conoces, diciendo que en Jesús había sido depositado todo el poder de la deidad, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, dando a entender que toda la plenitud del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo fue depositada en Jesús cuando estaba aquí como hombre, y a esto le conocemos como el Cristo, Jesús el Cristo. Vamos a ir entrando a la forma en que Dios se da como a conocer, para que nosotros nos quede un poco más práctico, podamos entender. Entonces Dios tiene algunos principios físicos que a veces se da a entender con algunos principios físicos para mostrarnos una naturaleza espiritual, una naturaleza divina. Entonces yo quiero que miremos algunos textos que nos marcan los aspectos de la naturaleza de Dios. El primer aspecto que tenemos que mirar es el aspecto de la vida. La Biblia dice que Dios es vida. Si hay que definir a Dios como algo, sería la vida, lo que le da fuente, donde le da movimiento a todas las cosas. Y hay muchos aspectos que nos llevan a entender acerca de la vida. En Juan capítulo 17, el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, hablando de vida, pero es una vida eterna. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna, el aspecto de la vida. Pero no es cualquier vida, es una vida eterna, porque la eternidad es otra característica de la naturaleza de Dios. En el Salmo 135:13 habla de que Dios es eterno. Dios es eterno. Otro aspecto de la vida, de la naturaleza de Dios, es que Dios es santo. En primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios.
Hay algún aspecto también que muestra el amor, y Dios es amor, su naturaleza es amor. La naturaleza de Dios siendo amor. En Hebreos capítulo 12, versículo 29, habla de otra naturaleza de Dios y se da a entender como fuego, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estos aspectos de la naturaleza de Dios nos marcan aquí cosas muy importantes. Pero quiero enfatizar es sobre cuando vamos a determinar quién es Dios. Hay tres aspectos fundamentales para que Dios se da a conocer y allí marca la diferencia con un ser humano. Porque dice la Biblia en Salmo 139, del 1 hasta el 35, dice que Dios es omnisciente. Diga conmigo, omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Dios sabía cuándo usted iba a nacer, Dios sabe cuándo va a morir, Dios sabe todo lo que usted iba a hacer en esta tierra. Dios lo conoce todo. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Dios. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí nos hemos tomado la tarea de saber cuántos cabellos tenemos, y hasta las cosas más los detalles más mínimos, Dios los tiene en cuenta, que conoce hasta los cabellos que cada uno de nosotros tenemos. Dios lo sabe todo. Se da a conocer también otra de las características de la naturaleza de Dios es que Dios es omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Hasta aquí nada le ha quedado grande a Dios, porque Él todo lo puede hacer. Nosotros, ¿cómo nos podemos mirar la creación de este universo, la creación de todas las galaxias que hay? Y algunos dicen que hay más de 13,000 millones de galaxias, pero eso es para el ser humano ponerle una cifra, porque ponerle es saber cuántas galaxias hay, y dice que Dios es el creador de todas ellas. Pero también dice la palabra de Dios que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, Dios es omnipotente, que todo lo puede, y Dios es omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo, en todo lugar está al mismo tiempo. Esto es muy importante, mirar los aspectos de las características de la naturaleza de Dios. Yo quiero que miremos algunos otros aspectos que nos muestran como de la naturaleza de Dios y están relacionadas con cosas físicas, para que nos quede más fácil hacernos una identidad con Él y podernos identificar. Usted sabe que este discipulado del nuevo pacto es un discipulado del Espíritu, y quiere decir que nosotros tenemos que identificarnos espiritualmente, para que podamos como entrar en ese mundo espiritual y poder aplicar algunos principios importantes. Hay un pasaje en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, donde habla de que uno va a ser edificado en tres áreas. Nosotros vamos a ser edificados en oro, plata, piedras preciosas, porque existe la posibilidad de que alguien sea edificado en madera, heno o hojarasca, pero usted y yo estamos siendo edificados en oro, plata y piedras preciosas. Y lo que nos marca las escrituras es que el oro representa la naturaleza del Padre. La plata representa la naturaleza del Hijo, por el precio que tuvo que darse para comprarnos a usted y a mí y a toda la humanidad por precio de sangre. Y la naturaleza del Espíritu Santo es piedras preciosas. Y estas piedras preciosas, dice la palabra, que están relacionadas con el Espíritu Santo, porque las piedras preciosas son las que se ponen en la vitrina. El Espíritu Santo es el que coloca las cosas en su punto final. Es como que si ya tiene todo trabajado y lo pone le da el último toque. El Espíritu Santo tiene esa característica. Si colocamos la característica en un árbol, lo del Padre sería lo de la raíz, lo de Jesús sería lo del tallo, y el fruto sería lo del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, ¿qué es un fruto? Un fruto es el producto o el resultado de lo que se dio un día en la raíz, que pasó por el tallo y se va a manifestar. Esto es lo que la Biblia habla cuando
está diciendo de esperar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de que el Espíritu Santo se manifiesta en todo su esplendor como Él es a través de nosotros. Hay otra característica que da a entender física para mostrarnos una verdad espiritual, y es la verdad de el fuego, el agua y el viento. La Biblia dice, nos da a entender que la característica del Padre es como fuego, fuego consumidor. La característica de Jesús es como agua, y la característica del Espíritu Santo es como aire. La Biblia, Jesús diciendo que el Espíritu Santo, el que es nacido de nuevo, es como el Espíritu, como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y la palabra espíritu viene de neuma. Neuma quiere decir espíritu. Esto es muy importante que lo entendamos para tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. También cuando la Biblia habla del agua, se está refiriendo a veces a Jesús, a la palabra, y también a veces el fuego está representando al Padre Celestial. Vamos a hacer una tarea. La tarea de esta semana, ¿cuál va a ser? Va a ser que usted va a buscar todos los principios y las características de la naturaleza de Dios, y va a empezar a orar en meditación. Meditación es interiorizar principios espirituales, y voy a quedarme en ellos, meditándolos, porque necesito hacerme uno con la naturaleza de Dios. Necesito hacerme uno con esta naturaleza. Un ejemplo. Si usted le llama la atención el fuego, y es bien importante empezar por allí, es porque el fuego es como si estuviera en tu ser interior. Vas a meditar toda la semana con el fuego el fuego metido dentro de tu corazón. El agua también es ente de meditación. Recuerda cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el aire también puede ser un ente de meditación. También tenemos oro, plata y piedras preciosas. Si tú puedes visualizar tu cuerpo de oro, lleno de oro en tu espíritu, lleno de plata y de piedras preciosas, tu cuerpo también es una gran bendición. Oremos para que el Espíritu de Dios nos ilumine de una manera especial. Amado Rey, gracias por darnos la oportunidad de compartir y hacer parte de tu naturaleza. Conociendo tu naturaleza nos identificamos y nos hacemos uno en ella. Amén y amén.